acompañarían dando otro aplauso de alabanza al nombre de Jesús? Amén. ¿Cómo les parece mi hoodie? ¿Quieren uno así? Alguien dirá, bueno, pero si todavía no es Navidad. No, hay que celebrar. Yo celebro el milagro más grande de la historia. Jesús se hizo hombre. Eso es digno de celebrar siempre. Ya me ayudaron con sus chats para poder ayudar a que la gente se reconecte. ¿Sí lo hicieron? ¿Quiénes enviaron mensajito? Por todo lado ponga mensajito que estamos. Uy, son unos poquitos. Ahora sí, no, es que me pillan que yo ando con el celular. Ayúdenme por favor, porque algunas personas veo que todavía están como perdidas en la transmisión. Ok. Creo que lo que vamos a hablar hoy no solo será para el día de hoy, creo que también lo haremos para el día domingo próximo, para poder hacerlo tranquilamente. Quiero mencionarles algo que para mí es muy, muy importante. La intención de Dios para los seres humanos, en especial para sus hijos, desde el principio de la historia, ha sido bendición, ha sido bendecirlos. Yo creo que ustedes miren una parte de la escritura en Génesis capítulo 1. No vamos a mirar todo el versículo, sino esta frase del versículo 28, la primera frase de ese versículo. Creo que ya la tenemos por aquí, todavía no, ustedes la pueden buscar en sus Biblias. Aquí está. ¿La pueden decir en voz alta? Otra vez, por favor. ¿Y como por qué razón? ¿Como qué tenía? ¿Qué les estaba compensando? Hombre y mujer estaban apenas recién creados, estaban calienticos todavía, por decirlo así. ¿Qué habían hecho para merecer esa condición? Absolutamente nada. Esto lo que demuestra es la intención de Dios con los seres humanos desde el principio, que es una condición de bendición. ¿Me están siguiendo? La voluntad de Dios para los seres humanos siempre será bendición, una condición bendecida. Yo sé que esto puede reñir para muchos con su idea de que, pero ¿por qué vivimos como vivimos? Bueno, muy buena pregunta para poder entender bien qué pasó luego, qué es lo que se nos relata en Génesis 3, qué es eso que nosotros llamamos la traición del hombre, ¿por qué lo llamamos así? ¿Qué fue lo que pasó? Pero también nos ayuda a nosotros a romper con una teología del sufrimiento que a veces tenemos muchos. Me refiero a creer que la voluntad de Dios es todo lo malo, que Dios es malvado, que Dios siempre anda en el negocio de hacer sufrir a la gente, que toda la injusticia y todo lo que vemos caótico es responsabilidad de Dios. Hay una teología del sufrimiento. De hecho, para mucha gente Dios está en el sufrimiento. No te voy a negar una cosa, que es importante también decirlo, que en el sufrimiento Dios se puede revelar a nosotros de una manera especial. ¿Alguno de ustedes lo ha probado alguna vez? En medio de tristeza o dolor o una enfermedad, ¿me puedes mostrar tu manito levantada a ver si te ha pasado? Miren, lo cual no significa que Dios sea el autor del sufrimiento, ni que el sufrimiento o el dolor sean su diseño. Si el sufrimiento o el dolor fuesen el diseño de Dios y fuera la idea de Dios para los seres humanos, ¿por qué al finalizar la historia, como la conocemos, cuando se nos relata en el libro de Apocalipsis lo que al final sucederá? ¿Por qué dice la Biblia y no habrá más dolor, ni más llanto, ni más enfermedad, ni más tristeza, ni más muerte? Si todas esas cosas son el deseo de Dios, ¿por qué Dios las hará desaparecer? Tendría que estar un poquito loco para eso. Perdone que insista en esto, no lo tenía pensado, pero quiero insistir en esto. Necesitamos desechar esa teología heredada de que Dios es sufrimiento. Dios puede estar también allí, claro, pero ese no es su intención. Y la condición de Dios para los seres humanos no es una condición de miseria, de hacernos miserables a todos nosotros, de empobrecernos a todos para que entonces podamos encontrar a Dios allí. Ah, Pastor Edgardo, sé que usted es de esos que creen que Dios quiere hacernos rico. No he dicho eso. Pero claramente, si bien te puedo decir, de ninguna manera creo que la voluntad de Dios para todos sea hacerlos ricos, sí puedo decirte que la voluntad de Dios para todos es que no sean miserables y que no estén sumidos en la pobreza, ni sometidos al dolor, ni viviendo de manera continua en medio de la enfermedad. Esa no es su idea. Así que me gusta mucho empezar por aquí para lo que te quiero exponer en estos días. Cuando hablamos de bendición, ¿de qué hablamos? Déjame decirte que tengo en mi mente 3 ideas. ¿Qué es bendición? Porque es bueno saber, si los bendijo Dios, ¿qué es eso? En el nombre del Padre, del Hijo.
Urbi et orbi, a ver, levante la mano y yo los voy a bendecir. No, no es eso. De hecho es curioso, disculpen que lo mencione, es curioso que las señales que nosotros usamos para bendecir sean las señales de una cruz, cuando la cruz, dice la Biblia, era una señal de maldición, pero somos raros, ¿no? Así que con la cruz decimos que esa es la bendición. Bueno, bendición no es eso, y bendición no tiene como íconos de ese estilo. Entonces te quiero decir 3 cosas que es bendición, para meterme de a poco en lo que te quiero presentar hoy y el próximo domingo. La primera cosa que es bendición, que ya está implícita en lo que he dicho, es una elevada condición interior de vida, una alta condición interior. Que no haya una vida interior que sea oscura, que sea ruin. De hecho, cuando escribe Juan el apóstol su tercera carta, una carta cortica que se la escribe a un hombre llamado Gallo, le dice algo muy interesante al principio. Le habla de prosperidad, una cosa sobre la que se discute tanto, que es prosperidad. ¿Es tener? Evidentemente no. Prosperar no es tener, aunque también implica poder tener, por lo menos tener lo necesario, por lo menos tener las cosas mínimas. Sí, la prosperidad sí afecta el tener, pero la prosperidad no se puede definir en la cantidad de lo que se tiene o la dimensión de lo que se tiene. Y se lo dice claramente Juan a su amigo, y le deja entrever esta primera idea de lo que es bendición cuando le dice: amado, yo deseo, otras traducciones dicen yo oro, ¿alguno lo recuerda? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Escuchen bien esto. Yo oro esto, yo espero esto, yo deseo esto, que seas prosperado en todas las cosas y que además tengas salud. Pero Juan no para su idea allí. Él dice una cosa central al final: así como, ¿quién lo recuerda? Prospera tu alma. Para alguno que de pronto se debate en la miseria o en la enfermedad o en algo así, debería ser bueno preguntarse: ¿estoy prosperando? ¿Está prosperando mi alma? Porque tal parece que si hay una relación, a cierto nivel por lo menos, entre lo que es condición exterior de vida, condición interior de vida, inclusive salud, a algún nivel, hasta algún nivel, y condición interior, la condición interior. Ustedes no se han dado cuenta que en liderazgo, en organizaciones, en el gobierno, en política, las cosas que empiezan a pasar cuando llegan determinados gobernantes o líderes empiezan a parecerse a ellos. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Bueno, si viven en Bogotá lo deben haber visto, perdón, pues sí. Las personas caóticas, cuando llegan a alguna posición de liderazgo, ¿qué generan? Caos. Las personas oscuras interiormente, ¿qué generan cuando llegan a posiciones de liderazgo? Oscuridad. Las personas inmorales, cuando llegan a niveles de liderazgo o de gobierno, ¿qué generan? Inmoralidad. No, pastor, como pasó con el ilustre expresidente de los Estados Unidos, mejor menciono el de Estados Unidos para no herir susceptibilidades. Cuando su condición moral en Estados Unidos a veces viven esa dualidad, ¿no? Como que la condición moral separa, una cosa que es incorrecta, separan la condición moral del gobernante del ejercicio de gobierno. No tiene sentido, no puedes separar una cosa de otra. Tú no puedes separar, como tú no puedes dividir partes del organismo o algo así. Somos una unidad completa, somos seres integrales. ¿Y qué decían del expresidente ilustre Bill Clinton? Pues que su condición moral merecía que no fuera más el presidente de la primera potencia mundial, pero que el problema es que la economía iba bien. Entonces que hagamos alguna vuelta, demos alguna vuelta para justificar su permanencia. Bueno, lo primero que te quiero decir es: bendición es una elevada condición interior de vida. Y la idea de Dios es que eso fuera creciendo al paso de las generaciones. Es una idea más larga. La segunda, que ya la mencioné también, una condición digna en lo material, que no estemos viviendo en la miseria. La pobreza no es diseño de Dios, nunca lo ha sido, nunca lo será. Mantener a las personas en pobreza no ha sido la idea de Dios. Si tú miras bien Deuteronomio capítulo 8, vas a encontrar una cosa muy interesante. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le habla de lo que va a pasar en el futuro, no sea que comas y te sacies y construyas casas y vivas en ellas y compres ganado y tengas plata y prosperes. Dios está claramente
mostrando, señalando, declarando lo que es el deseo de Él para cada persona, que crezca en todo, también en lo material, también en lo material. ¿Y cómo termina diciendo Deuteronomio 8 en esto que estoy mencionando? Pues termina diciendo algo: no sea que pase todo eso y te olvides de tu Dios. Y el versículo 18, una cosa que es tan cierta, ¿no? Y el versículo 18 dice de manera muy bella que es Dios el que nos da el poder para hacer riquezas. Así que, bueno, no malinterpretes la palabra riqueza con el estricto término ser rico, porque la generación de riqueza no siempre se puede concretar en cantidad, sino en la condición en la que se vive. La riqueza, la generación de riqueza. Y un tercer concepto de bendición. Recuerdo haberlo leído o escuchado de alguien que no tengo su nombre, pero le doy el crédito a ese anónimo. Esto me gusta mucho. Bendición es capacidad dada por Dios, obviamente, para cumplir con un destino. Entonces, bendición tiene que ver con una elevada condición interior de vida. Bendición tiene que ver con una condición material digna de vida. Bendición tiene que ver con capacidad para cumplir un destino. Ahora, ¿por qué arranco por aquí? Bueno, porque me quiero concentrar en una de ellas. Me quiero concentrar en la segunda. Una condición material digna de vida. Estamos en el cierre del año. Bueno, son meses, son días de evaluaciones, de proyecciones, tal vez las dos cosas. Yo recuerdo cuando estaba por recibir el título de comunicador social y periodista, mi tesis para optar por el grado fue un proyecto de comunicación llamado Visión Familia. Y para poder terminarlo tenía que ser un trabajo de campo. Y en esa encuesta, en ese cuestionario, en esa averiguación encontré un detalle interesante que no es poca cosa, que entre las 5 primeras causales de división o de ruptura matrimonial estaban los problemas materiales, los problemas financieros. Tal parece, como decían los abuelos, ¿no? Que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, decían. ¿Habían escuchado esa frase o no? Sí, señor. Ya mi esposa dijo que tengo 62, entonces. Ok. Sí, así que hablar de temas de lo material y temas de finanzas y de condición material de vida sí es importante. No como el centro del asunto, pero si tiene tanta capacidad de alterar hasta un matrimonio, si tiene la capacidad de romper una familia, si tiene tanta capacidad de... Yo tengo una historia muy triste en mi familia, muy triste que les he contado a ustedes, resultado de la pandemia. Una persona muy cercana a mí, muy cercana a mí, cristiana ella, mi primer fruto en el evangelio, la primera persona que evangelicé, terminó acudiendo al suicidio, y todo comenzó porque ella en tiempo de pandemia tuvo una absoluta quiebra financiera. Es increíble lo que puede pasar, es increíble lo que puede suceder. Así que no queremos como que esto se minimice, no queremos tampoco darle un lugar de prioridad sobre todo, pero no se puede minimizar. No se debe dejar de lado algo que llega a tocar tanto la fibra nuestra. Así que pensando en esto, pensando en esa parte de la de condición digna en lo material, yo quiero mostrarles algo muy interesante que va a ser mi tema hoy y el próximo domingo. Hablamos de una condición bueno, tal vez no sería condición, como un activador, un gran activador de lo que es una condición digna de vida en lo material, que es también bendición de Dios. Eso tiene que ver con una expresión que Salomón usa en Proverbios capítulo 3. Hablamos de honrar a Dios desde lo material también. Miren este texto, aquí lo están teniendo ya. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuántos han leído este versículo alguna vez? ¿Cuántos no lo habían leído nunca? Me causa curiosidad también. ¿Cuántos de verdad nunca lo habían leído? ¿Alguno aquí que nunca? Sí, por allí veo un par de manitos, poquitas, que nunca lo habían leído. Muy bien, es muy interesante. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros, ese entonces es clarísimo, es como hay una promesa que viene, hay una condición previa. Tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Entonces, solamente entonces. Pero yo quiero destacarte la palabra honrar, porque es que me gusta que antes de decir cualquier otra cosa de la práctica de la honra, el punto
el punto de centro que aborda Salomón es honrar, y es una palabra que tiene muchísimo sentido y que es tal vez lo que a veces nos hace falta entender bien a la hora de pensar en cómo manejar lo material. Miren, lo que estoy diciendo aquí es que el concepto esencial expuesto por Salomón en este versículo no tiene nada que ver con un frío, ritual y mecánico dar. Ese punto me parece muy importante. Salomón no se está metiendo diciendo, bueno, tienes que darle a Dios esto y aquello, sino se está yendo más atrás, a un escenario de las razones que hay, de lo que de verdad puede movernos a actuar de una forma diferente en nuestra vida financiera, y utiliza la palabra honrar. Así que él no está hablando de ni un frío, ni ritual, ni mecánico dar, sino de honrar. Así que es importante precisar qué es la honra para meternos en el asunto más y más. Bueno, vamos a mostrar aquí dos conceptos de honra. El primero de ellos, bueno, para ponerlo en términos facilitos, de fácil acceso, este es el primero: dar honor y reconocimiento. ¿Ustedes recuerdan cuando les he hablado acerca de cómo identificar aquello que adoramos de verdad? ¿Recuerdan que les he hablado de 4 cosas? ¿Alguien se acuerda de eso? Decimos todos adoramos a Dios. Bueno, todo ser humano, la premisa que tenemos nosotros es que todo ser humano, o de la que partimos aquí en la casa, es que todo ser humano es un adorador. Todo ser humano se inclina ante algo, se inclina ante alguien. ¿Cómo identificar eso? Porque a veces para nosotros la adoración es simplemente los ratos que tenemos previos a este momento en reuniones, cuando cantamos, levantamos las manos, oramos, nos reímos, saltamos, lloramos también. Pero en realidad la adoración tiene 4 cosas claves que te he dicho para poder precisarla. La primera, aquello a lo que le doy el crédito. Y aquí viene el asunto con la honra. La honra, en primer lugar, es dar el mérito, el reconocimiento. Aquello a lo que le doy el crédito, aquello a lo que le doy atención. ¿Te acuerdas? Aquello que digo, ok, aquí estoy yo, enfocado en eso. Aquello a lo que le doy tiempo. Hoy es hoy siempre ha sido uno de los mayores activos o de los mayores saberes de toda persona, el tiempo. Y la última, aquello a lo que le doy mi dinero o mis recursos, no solamente medidos en términos de dinero. Pensando en esto, dar honor y reconocimiento es una de las formas de comprender lo que es honra, y es muy importante. ¿A qué le doy honor? ¿A qué le doy reconocimiento? Y una segunda forma de entenderlo, aquí la van a tener en la pantalla: realizar acciones. La honra sí tiene acciones, sí genera acciones concretas, específicas, acciones que expresen ese reconocimiento. Con todo lo que te estoy diciendo, me parece que también es importante hacer como una advertencia. Hay gente que honra lo que no es honorable. Es muy interesante que en la Biblia la palabra honra está vinculada con una expresión en el Antiguo Testamento muy fuerte, que es la palabra kabod. Y la palabra kabod en el hebreo habla de la gloria de Dios. Así que en la cercanía tienen como significados afines de la palabra honrar con la palabra gloria. Se hace tremendamente interesante. Y voy a tratar de explicar más y más todo esto en lo que sigo ahora esta mañana y el próximo domingo. Ok, entonces miren este versículo, Proverbios capítulo 26. Miren lo que dice Salomón. ¿Lo leen conmigo? Lo leemos en voz alta, a ver si están conmigo ustedes en su casa. Como nieve en el verano y como lluvia en la siega, así la honra no es apropiada para el necio. Es una forma de decir, ten cuidado con lo que honras. Porque a veces nos hallamos honrando personas, conductas, creencias, conceptos que son indignos. Aunque algunas cosas puedan ser aceptadas, no las convierten necesariamente en aceptables. Aunque algunas cosas puedan ser legales, no las convierten en legítimas. ¿Estamos juntos en esto? Ok, por todo esto vamos a hablar entonces hoy y el próximo domingo acerca de lo que yo llamo honrar a Dios con nuestros bienes. Ay, pastor, vamos a meternos con ese tema. Sí, señores, vamos a meternos con ese tema, porque es un tema importante para nosotros. Pero lo que yo quiero que tú veas es la perspectiva desde la cual quiero abordarla. La perspectiva de aquello a lo que le doy honor.
la perspectiva de aquello en lo que invierto, las cosas que yo tengo, como una prueba de honor a eso. Ese para mí es como el corazón del asunto, el centro del asunto, más que las acciones mismas. Aunque las acciones importan y mucho, y aunque algunas acciones de pronto no tengan los motivos más correctos, sin embargo mi intención es ir un poquito más atrás, un paso más atrás, y hablarte acerca del honor, del dar honor, como ¿qué se podría decir? El ambiente en el cual una persona se puede convertir en un buen administrador también de sus recursos. Bueno, Salomón era un tipo que dejaba impresionada a la gente con toda la excelencia de lo que hacía. Si a mí me dicen, venga, una persona va a dar una conferencia acerca de cómo hacer prosperar su negocio. Ya ha quebrado 20 negocios, pero él va a hablarnos de todo el fruto de sus quiebras. Pues yo digo, muy bien, pero no creo que vaya. Pero si un tipo exitoso, como Salomón lo era, me dice, mire, yo le voy a dar algunas claves de mi éxito, pues vale la pena escucharlo, creo, ¿no? Inclusive muchos de ustedes han pagado a veces miles de pesos para poder escuchar a personas exitosas, a ver cuáles son las claves de su éxito. Aquí, sin cobrarles nada, les voy a contar algunas de las claves de éxito de Salomón, un hombre que prosperó. Ok, listos entonces. Hoy vamos a hablar solamente de esto y del primer punto de 3 que te tengo para decirte, porque es que el siguiente para mí es súper crucial. Primer asunto a comprender, todo dentro del marco de aquello a lo que le doy honor. Creo que el tema de una correcta administración, como de la vida, también de los recursos, va a estar vinculado de manera muy seria, muy profunda, con a qué le doy honor. ¿Qué es lo que de verdad yo honro? Y quiero enfatizar eso muchísimo, a ver si logra hacer eco en el corazón de todos nosotros, incluyéndome, obviamente. La primera gran llave en todo esto, le tengo este nombre, que es devolver a las fuentes, devolviendo a las fuentes. ¿De qué me hablas, Pastor Edgardo? Ya te lo voy a decir, porque hay cosas aquí que para mí son muy interesantes. Es un gran principio que yo lo llamo el principio de la semilla. Y como sé que somos cristianos contemporáneos, con tanto acceso a internet, a canales de televisión cristianas, quiero que por favor no te anticipes a interpretar mis palabras cuando hablo del principio de la semilla, porque seguro no faltará el que de ustedes o de ustedes esté pensando, claro, ya nos estaba listando para ahora pedirnos una ofrenda. No, de ninguna manera. Y eso me quiero asegurar porque no falta el que lo piense, porque para algunos la palabra semilla solamente se usa en ese contexto. No es lo que quiero decirte. Quiero que vengas conmigo a Génesis capítulo 1, el versículo 29. Génesis capítulo 1, el versículo 29. Aunque va a aparecer en tu pantalla, si lo miras también en tu Biblia va a ser genial. Y dijo Elohim, he aquí os he dado toda hierba que disemina semilla. Déjeme hacer un paréntesis. Vienen 3 versículos cruciales, 26, 27, 28, poderosos. Y no deberíamos dejarlo al lado o minimizarlo, porque es en el mismo contexto. Y en ese mismo contexto aparece esto. Dijo Elohim, he aquí os he dado toda hierba que disemina semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, árbol que germina semilla, os será de alimento. Se establece un tremendo patrón aquí, que es el que te quiero presentar. El modelo de administración financiera dado por Dios nos ordena devolverle a todo lo que es fuente de ingreso y de generación de riqueza. Mi primer punto acá, en el marco de honrar, el definir a qué le doy honra va a ser crucial. Mi primer gran punto es: tú y yo debemos devolver a todo aquello que es fuente financiera o fuente de ingreso en nosotros. Es un patrón importantísimo. Si desde el principio nos hubiéramos atenido a los modelos de Dios en todo, también inclusive en la administración de recursos naturales, no estaríamos hoy encontrando tanto discurso pseudoecologista. Digo pseudoecologista porque muchos de ellos no buscan la protección de los recursos, sino simplemente más bien tienen una idea animista de todo, y por eso también atribuyen espíritus a
a los árboles, a espíritus, a los seres vivos. Recordarás que alguna vez te conté cómo una mujer en la zona donde vivíamos en ese momento hicimos una jornada de siembra de árboles y de traslado de algunos, y una mujer recién llegada de Europa, y pues para nosotros lo que viene de Europa es como lo máximo, ¿no? Deberíamos volver a llamarlos españoles, dicho sea de paso. Entonces, ella decía, recuerdo que estaba al lado mío cuando estábamos desprendiendo un árbol, cavándolo para sacarlo, y me dijo, no puedes hacerlo así. Tienes que hablarle al árbol, tienes que pedirle permiso porque tiene un espíritu allí. Así que ella, con todo su adelanto, digamos, de toda la contemporaneidad y de todo lo que se piensa hoy, me estaba dejando ver claramente cuál era su concepto de esas cosas y de la naturaleza, que evidentemente es un ser vivo, pero no es un ser vivo lleno de alguna clase de espíritu. Ese es un concepto viejo en la Biblia y viejo en la historia. Así que mucho discurso de ecología no es ecológico, mucho discurso de ecología tiene muchísimo de espiritual, pero no es el punto. Lo que te quiero destacar aquí es cómo es esto de devolver a las fuentes. Voy a mostrarte algunas de las maneras de lo que estoy hablando. Insisto, todo aquello que es fuente financiera para ti o para mí, a todo aquello deberíamos asegurarnos de devolverle. ¿Cuál es la primera de ellas? Bueno, Dios mismo. Dios es la fuente principal de todo y es a quien nosotros deberíamos asegurarnos, y eso lo voy a explicar mejor la semana que viene, a quien deberíamos asegurarnos de estar devolviendo de lo que recibimos. De esto hay mucho que hablar, pero quiero dejarlo establecido. Es la primera gran fuente financiera a la que tú y yo debemos asegurarnos de devolverle. Pero tengo una segunda. A todos aquellos que nos ayudan a producir riqueza, la riqueza que generamos en el negocio que tenemos, o en la labor que desarrollamos, o en el contrato que manejamos. Todo aquel que nos ayuda a generar la riqueza o a producir la riqueza que producimos, deberían recibir también un efecto de eso. Quiero detenerme un poquito aquí porque esto quizá no lo mencione más la semana que viene. Lo primero sí, devolver a Dios como la primera fuente de todo. Y no es como, dicho sea de paso, no es como decía alguno que de pronto estaban el cura o el pastor, tú escoges cuál de las dos, me sirve igual, y estaba con una gran canasta con todos los diezmos y las ofrendas o las limosnas, como quieras ponerlo, y entonces dijo, bueno, para Dios ya sé lo que voy a hacer. Para darle a Dios voy a saltar bien esto, a revolver bien esto, lo voy a tirar hacia arriba, lo que Dios agarre pues es suyo y lo demás me quedo con eso. No hablo de algo así, tiene maneras muy concretas la Biblia de decirnos cómo devolvemos a Dios. Pero esta segunda, devolver a aquellos que nos ayudan a producir riqueza, para mí es muy importante, inclusive tendría un efecto social muy interesante. ¿A qué me refiero? Aquellas personas que tú identificas que te ayudan a producir la riqueza que tú generas, deberías asegurarte de devolverle algo más allá de simplemente el salario que tú les estás dando. Muchos me dicen a mí cuando les hablo de esto, no, yo pago sueldos justos. Bueno, es que pagar sueldos justos, una persona cristiana es lo mínimo que debe hacer. Pagar un sueldo justo, un sueldo digno. Claro, yo sé que no todos tenemos las mismas posibilidades de poder pagar a las personas o de remunerar a las personas porque tenemos límites, porque tenemos que hacer nuestros negocios viables, obviamente. Viables es que por lo menos funcionen, que por lo menos no se caigan al siguiente mes se quebró de una vez porque lo manejó incorrectamente. Pero no es lo mismo devolverle a una persona que es parte de lo que te ayuda a construir riqueza, no es lo mismo que pagarle un salario justo. Pagar un salario justo es lo correcto. La Biblia al salario, escúchame bien por favor, tú que eres emprendedor o tú que eres jefe, la Biblia al salario lo llama una deuda, una deuda. El salario no se cuenta como un regalo, como una cosa de la buena voluntad que tú tienes con una persona, porque es como un intercambio, porque las personas están dándonos de su fuerza, de su tiempo, de su corazón, de su creatividad, y entonces viene en contraprestación con ellos, entre otras cosas, el tema del salario. Pero yo quiero hacer una propuesta para ti, una propuesta que hemos tenido en cuenta nosotros en los pocos emprendimientos que tenemos, además de los de iglesia o colegio y demás, y es añadir algo a eso. Si hay una persona que identificas como parte de la fuerza que te ayuda a producir riqueza, págale un buen salario y de alguna forma hazle partícipe de la riqueza que te ayuda a construir. Eso sí sería devolver a las fuentes.
Tienes un negocio en alguna ciudad, tienes un contrato con una comunidad grande. ¿Qué puedes hacer para darle a ellos un retorno más allá de solamente pagos justos que les des a las personas que trabajan para ti? Claro, por lo menos asegurémonos de dar pagos justos, pero intentemos ir un poquito más allá, porque eso también es devolver a las fuentes. ¿Qué más será devolver a las fuentes? Bueno, una más que te quiero mencionar, que de pronto puede ser para algunos un poquito extraña, pero que tengo que mencionarla también para poder explicar cosas de las que la Biblia nos habla. A quienes Dios ha puesto al cuidado de nosotros, a aquellos de quienes recibimos riqueza inmaterial también. Miren conmigo este pasaje, 1 Corintios capítulo 9, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tenemos? Mírenlo conmigo. Así que si nosotros hemos sembrado, está hablando el apóstol Pablo, es el capítulo 9 de 1 Corintios, donde él presenta una argumentación muy interesante acerca de su trabajo entre ellos y de su relación de honra con ellos. Y les dice esto: si nosotros hemos sembrado entre ustedes una semilla espiritual, miren esta frase tan agresiva, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. ¿Cómo te parece ese versículo? Ah, pastor, ¿usted quiere que yo le dé alguna platica o algo así? No estoy interesado en eso. Obviamente todo será bienvenido, ¿no? Y más por la época de Navidad. No, solamente estoy tratando de mencionarte las cosas que Dios dice en diferentes lugares acerca de lo que puede ser devolver. Le devuelvo a Dios. O sea, el principio grande es la honra, el dar honor y el emprender o acometer acciones que expresen honor hacia las personas. Ese es el gran marco en el que te quiero meter un poquito. Pero la primera idea que va en línea de esto es la de devolver a las fuentes, que me parece que es como lo principal, lo mayor. Si yo me meto con otras cosas de una vez, alguno va a decir, claro, va a mencionar de lo típico, va a hablar de las cosas normales que todo el mundo habla. No, yo te quiero hablar primero, de cómo comienza todo, de la idea de Dios. Y este concepto de devolver a las fuentes me parece revolucionario si lo aplicamos bien. Primera fuente, Dios mismo. Otra fuente, todos aquellos que me ayudan a construir riqueza. Siguiente fuente, los que me aportan riqueza inmaterial también. ¿Van conmigo bien hasta aquí? Es lo que Pablo está diciendo acá. Pero mira tan interesante un ejemplo en la Biblia de esto, de personas que inclusive ni de pronto tenían claro un concepto bíblico. En Hechos capítulo 28 hay un relato súper interesante. Mírenlo conmigo, versículo 6. Vienen de un naufragio increíble y miren lo que pasa. Ellos esperaban, dice, que comenzara a hincharse, porque resulta que Pablo, estando allí entre todos ellos, de repente, mientras sacudía unas ramas, una serpiente lo mordió. Y la gente que vio eso pensó, miren, tan malvado es este tipo, que como escapó de la justicia por el naufragio, aquí viene otra justicia y va a morir. Así que ese es el contexto de este pasaje. Y luego, miren lo que viene. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer. ¿Y ahora qué decían? Pero oigan, seamos sinceros. Si uno ve una persona a la que una serpiente ultravenenosa lo muerde y en lugar de hincharse y caer muerto, lo que hace es estar como si nada, pues ¿qué piensas de esa persona? Superman, una cosa así, ¿no? Pero luego sigue, miremos lo que viene. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y miren lo que viene. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo. Y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Miren esto, cómo va cambiando todo. Entonces, versículo 9, cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. Es cosa increíble, ¿no? Cómo termina esto volteándose. Pero esta es la parte final que me llamó mucho la atención. También ¿cuál es la palabra que usan? Honraron. Nos honraron con muchas demostraciones de respeto. Y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. ¿Y quiénes eran ellos?
unos desconocidos, eran otros prisioneros suyos, pero el tema del honor aquí aparece otra vez y el de dar honra. Así que quiero destacar también esta parte. Inclusive, tal vez tú conocerás la historia de Eliseo con una mujer de una región llamada Sunem. Esta mujer tenía de todo, tenía influencia, tenía dinero, no le hacía falta nada, pero ella notó que Eliseo era alguien especial. Saben, ayer estuvimos, para todos los hermanos les cuento, estuvimos con el equipo de liderazgo de la casa haciendo nuestro retiro anual de un día, es solamente un día donde nos vamos juntos, y nos fuimos a Tocancipá, y anoche tuve que regresar tarde porque algo se me quedó allí. Y después de que lo recuperé, ya como eso de las 9 de la noche, una persona que estaba allí, el que me abrió, me dice: ¿ustedes quiénes son? Yo le dije: bueno, somos una iglesia cristiana. ¿Por qué? Me dice: es que ustedes tienen una energía tan especial, algo tan particular. Le dije: bueno, muchas gracias, se lo agradecí. Igual no teníamos tiempo de hablar mucho más. Un centro de retiros católico, yo no sé si el muchacho lo es o no lo es, pero ya saben los que estuvieron ayer que les mandan decir que ustedes tienen una muy buena energía. Bueno, la mujer de Sunem le sintió la energía a Eliseo. Y la mujer de Sunem le dijo a su marido, a su entorno, les dijo: este tipo es un tipo que tiene algo especial con Dios. ¿Y qué hizo entonces? Le mandó a hacer un apartaestudio. Pues esa es la expresión que mejor describe lo que pasó. Le construyó un apartaestudio a Eliseo, porque Eliseo pasaba por allí. Nunca le pidió nada, pero ella notó que algo pasaba con él. Y cuando eso pasó, y ella, digamos, hizo esta acción benéfica para Eliseo, con la mejor intención, poco después Eliseo empieza a averiguar qué le hace falta a esta mujer, y le dice a su sirviente: nada, esta mujer tiene todo, tiene influencia, tiene nombre, tiene plata, no le falta nada. Solamente hay una cosa que falta: no tiene hijo. Y entonces Eliseo dijo: ahí está la oportunidad. Miren qué interesante esta historia. Y es una historia que tiene que ver con lo material. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué tiene efecto? No por lo material, sino porque está expresando todo lo que te estoy diciendo desde atrás. Aquello a lo que se da honor, que es el patrón, el principio, el marco en el cual nos quiere meter Salomón. Salomón no nos quiere meter en un marco de unas mecánicas de qué hacer con el dinero, aunque tiene implicaciones directas en qué hacer con el dinero. Él arranca con un concepto más profundo, más sentido: es honra al Señor. Honra al Señor. Ni siquiera está diciendo créele, ten fe, acepta a Cristo. Está diciendo es hónralo. Y hónralo en este caso también con tus bienes. Ok, la historia de Eliseo y de la tsunamita no es la única. De hecho, hay otra historia también, que es la historia de otro profeta, Elías y la viuda de Sarepta. ¿Cuántos conocen esa historia? Unos poquitos. Elías llega enviado por Dios a la región de Sarepta en un tiempo de hambruna, porque había sequía. Y Dios lo envía a una mujer viuda. Y alguien diría: pero no tiene sentido, la pobre viuda lo que necesita es que le den algo, y le manda una carga con el profeta. Creo que ustedes, los que han leído la historia, lo recordarán, pero para los demás, escuchen bien. Cuando se es profeta puede lucirse como cínico, y este es un buen ejemplo, porque Elías llega donde la mujer y le dice: dame alguito para comer. Y la mujer dice: mira, yo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, y es lo último que tengo, y voy a prepararlo para poder comer mi hijo y yo, y luego morirnos. Son sus palabras, es dramático el asunto. Pero ¿qué se puede esperar de una mujer viuda en tiempos de sequía, en tiempos de hambre? ¿A dónde acudiría esta mujer viuda? Entonces Elías dice, aquí viene el cinismo profético. Elías le dice: muy bien, entendí. Haz lo que has dicho y me das a mí primero. Oiga, señor Elías, ¿usted no escuchó? Es lo último que tiene. Se va a morir luego. Elías entendió muy bien. Y creo que Elías comenzó a comprender por qué Dios lo mandó allí. En realidad no es que Dios quería que la viuda sustentara a Elías. Dios quería hacer un milagro en favor de la viuda. Y entonces la mujer lo hace, y dice la Biblia que la historia termina en que comieron ella, su hijo y el profeta por largo tiempo.
¿Sabes qué aprendí yo de allí? Una frase que hace mucho tiempo no uso. Ustedes saben que me gusta utilizar las frases. Mi manera de dibujar, mi madre era una dibujante espectacular. Yo dibujo, trato de dibujar con las palabras. Esta es una frase que te di hace mucho tiempo. Si lo que tienes no te alcanza, siémbralo. Otra vez te lo voy a decir. Si lo que tienes no te alcanza, siémbralo. Yo tengo una historia y con esto voy a terminar, para dejar abierta la opción para la semana entrante, porque quiero dejarte pensando en estas dos cosas. En la honra como la verdadera razón para movernos de cierta manera en lo financiero. De hecho, déjame decirte, anticiparte algo, la manera como tú y yo usamos el dinero habla de nosotros. Si me dejas ver tu presupuesto, si es que lo tienes, y si no, pues por amor de Dios, haz un presupuesto. Pastor, yo me muevo por fe, haz un presupuesto. Ahora se me olvidó lo que iba a decirles. Que me dejes ver tu presupuesto y te voy a decir mucho de tus prioridades y de lo que tú eres, mucho. O déjame conocer cómo manejas tu dinero, o si quieres te muestro cómo manejo el mío. Porque sí dice que honro, sí dice mi honor a qué se lo estoy dando. Y es uno de los factores críticos que expresa a quién o a qué yo adoro. Ese es mi primer gran objetivo, decírtelo. Quizá alguno pensará que en las iglesias cuando hablamos de esto es porque estamos buscando el dinero de la gente. No me interesa, me refiero, no me interesa tratar de manipular la Biblia para obtener dinero de alguien. No me interesa, nunca me ha interesado. Desde que tenía 17 años Dios me ha suplido todo. Cuando me lancé al mundo misionero, Dios me proveyó siempre, de una u otra forma. Y Dios me ha dado suficiente para que inclusive podamos construir lugares como la casa donde podemos dar para otros y más bien sustentar ministerios de otros también. Así que no te preocupes, chulea esa parte, no estoy interesado en eso. Sí me interesa que te vaya bien, porque tienes familia, porque tienes hijos y porque creo que la fe nuestra debería traducirse en bienestar material. Porque desde el principio veo a un Dios que quiere bendecirnos. Y esa bendición implica tener una condición mínima digna o mínimamente digna en lo material también. ¿Están conmigo hasta aquí? Si están dormidos, díganme amén. Dani está dormido. Muy bien, Dani. Mi historia para cerrar, porque no, por ahora no quiero hablar más de esto. La semana entrante te diré algunas cosas más. Sí, te las voy a decir. Que la Biblia nos habla. Hace muchos años yo había contraído una deuda para poder comprar un nuevo carro, cambiar de carro. Yo recuerdo que la historia fue más o menos así. Vendí mi carro, estaba un día parado en la avenida Pradilla esperando el bus. Y pasó por allí un querido tío mío que también vivía por esa zona. Y para y me dice, ¿y su carro? Yo le dije, no tengo. Me dijo, pero me imagino que va a comprar uno, ¿no? Y yo le dije, sí. ¿Y qué? ¿Tiene la plata? Y le dije, pues sí. No tenía nada. Y él me dijo, bueno, es que yo le tengo una persona que se lo vende. En fin, terminé haciendo un negocio. En ese momento, hace muchos años, por 10 millones de pesos. Podrán hacerse una idea de cuánto hace que fue para poder comprar un carro. El punto es que una persona de la iglesia supo del asunto y fue la persona que me dijo, toma, yo te ayudo y me debes ese dinero. Bien, perfecto. Una deuda que no me van a cobrar intereses y cosas así, pues muy bueno. Pero recuerdo un día, eran días de la comunidad cristiana de fe, y recuerdo muy bien que estábamos empezando a tratar de reunir dinero para comprar, cosa que no pudimos finalmente hacer, comprar la sede. Y en un momento dado dentro de la ofrenda, empieza literalmente el Espíritu de Dios a hablarme. Alguien diría, ¿el Espíritu de Dios a uno le habla de cosas materiales? Hombre, sí, ese es el problema. Edgardo, me dice el Espíritu, dame una ofrenda de 1 millón de pesos. Ahora, hazte idea de las proporciones. Si con 10 millones compraba un carro, pues 1 millón no era poco. Y obviamente no lo tenía, Y yo empecé a argumentar con Dios, Señor, tú sabes que no tengo 1 millón de pesos. Ok, pero dame 1 millón. A veces Dios se pone en ese plan, ¿no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Como en el plan de que no entiendo lo que estás diciéndome. Entonces pasó la primera reunión, vino la segunda y llega el momento de ofrendas especiales para el objetivo que les estoy contando. Y otra vez, dame 1 millón de pesos.
Señor, no tengo. Voy a donde mi esposa que acaba de llegar a la segunda reunión y le digo, imagínate, el Espíritu de Dios me está hablando de dar $1,000,000. Y me dice ella, ¿pero de dónde? Me dice. Y yo le dije, de acuerdo, ¿de dónde? Tenemos que decirle eso a Dios, que ¿de dónde? No resistí el acoso interno y terminé haciendo cuentas en mi cabeza, cogí un sobre y les dije a la oficina de administración que me descontaran así, que asá, y armé $1,000,000 porque ya no resistí. Y puse mi sobre y lo mandé. Es una historia real, es una historia personal, muy sencilla, pero que a mí me enseñó mucho. A los 10 minutos, tal vez menos, llegó uno de los servidores con un sobre para mí. Y yo pensé, un sobre para mí en esto, muy extraño. Tomé el sobre y saco un papelito. El papelito venía remitido por la persona que me había prestado los $10,000,000. Y esa persona me escribe diciéndome, Edgardo, el Señor acaba de decirme que debo perdonarte la deuda, así que no me debes nada. Y entendí todo. Entendí por qué Dios me estaba diciendo, dame $1,000,000. Bájate de $1,000,000, hombre. Era algo así como, dame el diezmo anticipado. Vamos, hombre, que yo quiero negociar aquí con tu acreedora. Porque cuando lo hice, coincidencia no podía ser. ¿Cuál puede ser la probabilidad, hablando de los matemáticos, de que eso pasara en ese momento? Muy simple mi historia, pero quiero decirte, este asunto de también dar a personas tiene mucho sentido. Eso pasó también con Elías, eso pasó con Eliseo. Mi último asunto, no te olvides, de todo aquello que tomes recurso físico, me refiero recurso natural, recurso material, de todo lo que tomes un recurso, de todo lo que tomemos un recurso, procuremos siempre devolver. El principio es devolver a las fuentes. A mí hay personas que siempre me plantean discursos acerca de, bueno, ¿y qué piensa del diezmo? Yo puedo decir lo que pienso del diezmo, pero siempre aprovecho para decirte, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas de Génesis 1? Antes de hablar del diezmo, antes de hacer todo un discurso al respecto, ¿tú qué piensas de lo que Dios dice de devolver a las fuentes? Devolverle a Dios primero, devolver a todos aquellos que me ayudan a construir la riqueza que construyo, devolver a las personas que también me añaden riqueza inmaterial, devolver a todo aquello de lo que yo tomo. Es el patrón de Génesis capítulo 1, versículo 29. Y vamos a seguir hablando de esto, pero creo que es tiempo ya de terminar. Ponte de pie, por favor. Yo espero que tú te vayas hoy pensando en algo. ¿En qué? En el honrar como el gran marco de todo lo demás. ¿Estás conmigo? El gran marco. Honra al Señor con tus bienes. Me gusta tanto que Salomón diga eso. Tú has leído de la historia de Salomón, que llegó una mujer llamada, bueno, no la llaman por nombre, pero era la reina de una zona llamada Saba o Sabá. ¿Alguno está familiarizado con esa historia? Esta mujer llegó porque la fama de Salomón había corrido por todas partes. Y la Biblia dice, y para que esto lo diga de una mujer se necesita. Primero hace un relato de la observación de todo que es muy femenino. Las escalinatas, las copas, los vestidos. Los hombres vemos eso y de pronto miramos, oiga, los carros. Qué machera los carros, ¿sí? Pero las mujeres no, las telas, los colores, todo el adorno. Y a mí me impresiona mucho que dice que cuando la reina vio eso quedó sin aliento, dice, sin aliento. Yo lo que te quiero decir, mi gran objetivo en todo esto es decir, Dios quiere bendecirnos en todo, pero esa bendición también aplicada en lo material no viene así nomás, necesita algunas cosas que la activen, algunos entendimientos. Es la voluntad explícita de Dios, pero Dios lo dio todo en semilla. Eso debe decirnos algo. ¿Por qué no se lo garantiza? No te preocupes, no tienes que hacer nada y eso va a estar apareciendo continuamente. No, Dios se lo pone de primer como punto de partida, como capital semilla, pero luego le dice, está implícita la idea, tienes que sembrar esto y tienes que mantener vivo este ciclo, el ciclo de devolverle a las fuentes. Dios da el primer punto, el punto de partida. Por eso te hablo yo a ti de estas cosas en este diciembre.
pensando en lo que es el cierre del año y pensando en lo que vendrá en el próximo. Vamos a orar entonces antes de cerrar nuestra reunión. La próxima semana vamos a hablar más de esto. Alguno dirá, bueno saberlo, pastor, para no venir. No, ven porque te voy a decir cosas que son importantes, porque creo que Dios tiene bendición material para desatar en nosotros, y creo que muchos de nosotros estamos inmersos en problemas financieros, entre otras razones por ignorar los modelos de Dios al respecto o por malinterpretarlos. Quizá alguno ha sido parte de experiencias de abuso, seguramente o probablemente, pero lo que estamos tratando de expresar aquí no tiene nada que ver con sacar provecho de nadie, sino con el poder impartir las cosas que la Biblia nos enseña para poder tener una mejor condición financiera. ¿Oramos un momento? Cierra tus ojos, por favor. Hoy que es domingo de primicias, quiero orar por tu vida material, por tu vida financiera. De pronto has estado apretado, ahogado. Hay lógicas, hay una inteligencia financiera desde la perspectiva de Dios que tiene una lógica que puede desafiar las otras normales. Señor, yo oro por mis hermanos que están aquí o que están a la distancia conectados, que de pronto están viviendo aprietos reales, significativos en lo financiero. Yo estoy completamente convencido que tu intención para nosotros es que prosperemos en todo, en todo. Te doy gracias, Señor, porque quieres hacernos prosperar interiormente, pero te doy gracias porque esa prosperidad tú quieres que se deje ver también en nuestra condición material. Señor, yo recuerdo que está escrito, tu palabra dice, para que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, podamos abundar en toda buena obra. Señor, mira a mis hermanos que de pronto están en un momento de aprieto. Yo puedo ver inclusive algunas mujeres, sobre todo mujeres, que están un poquito angustiadas por necesidades financieras. Padre Dios, yo sé que la semilla es semilla y yo sé que aplica en todo, que Dios nos ha dado, que tú nos has dado todo lo que necesitamos en semilla. Entonces haz de nosotros personas entendidas en cómo hacer que la semilla mantenga el ciclo. Habla a cada uno, Señor, pero te ruego que actives también milagros financieros en quien los necesite. Señor, aquí hay muchas personas esforzadas, trabajadoras, que están ante aprietos. Y quizá no faltará, Señor, el que no está ante aprietos, o el que tiene aprietos no porque tenga escasos ingresos, sino porque de pronto no está administrando correctamente. Padre Dios, en este último mes del año, hoy domingo de primicias aquí en la casa, yo pido, Señor, libertad financiera, yo pido provisión para tu gente, yo pido bendición material para que puedan todos, como dice el libro de Eclesiastés, disfrutar, comer, beber, saciarse y alegrarse. Que este mes de diciembre sea un mes de respiro financieramente, y que las palabras que hemos compartido puedan encontrar espacio en el corazón de tus hijos. Esa es mi oración en este primer domingo de este mes tan especial en nuestra cultura. Y te pido, Señor, no porque el mes sea mágico, sino por causa mismo de esta disposición emocional, que tú entonces, Señor, encuentres un espacio para bendecir nuestra vida financiera y alegrar a las familias de la casa, que tengan comida para disfrutar, que tengan regalos para darse, que no les falte nada, que tengan alegría, Señor, y descanso en lo financiero. Es mi oración, Padre bueno, por cada uno, esa mujer que yo veo, esas mujeres que yo veo llorando, angustiadas, que no hablan con nadie, que no tienen a quien acudir, que son como la viuda de Sarepta. Señor, pido que pongas tu mano sobre ellas, que les dejes vivir la misma experiencia de esa viuda, que puedan sembrar y recibir una cosecha increíble. Tengo muy fuerte en mi espíritu mujeres que están angustiadas,
mujeres que están preocupadas, de verdad preocupadas. Mujeres que de pronto dirán, miren, aquí de lo que me hablan y yo en lo que estoy. No te voy a pedir que levantes tu mano ni nada, pero sí que eleves el corazón al Señor y te pongas de acuerdo conmigo en esta oración. Mujer, quizá es una mujer que es cabeza de familia, o quizá es una mujer casada con un hombre que no es tan responsable o tan serio en el manejo de sus finanzas. Yo te hablo a ti, yo llamo un milagro sobre ti, mujer, un milagro financiero en tu casa, un milagro financiero en tu casa. Si eres cabeza de familia, si eres viuda o si estás divorciada, si estás sola o si estás sola aunque estés acompañada, yo te bendigo y yo llamo sobre ti el mismo milagro que vivió la viuda en Sarepta. Lo llamo sobre ti con el reto, sí, no te lo voy a negar. El reto, si lo que tienes no te alcanza, siémbralo y mira cómo Dios hará un milagro para ti. Gracias, Señor. Señor, enseña al que tiene abundancia a no fiarse de su sabiduría propia. Enseña al que tiene abundancia a mantener el ciclo vivo de devolver a las fuentes. El principio de la semilla, enséñale, Señor, enséñale al que esté en abundancia, que está tranquilo, que le sobra. Enséñale, Señor, para que no caiga en arrogancia y termine secando lo que tiene. En el nombre de Jesús yo te lo pido. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdón que tome tanto tiempo orando por ese tema, pero es un tema que importa. Nuestra estabilidad material, nuestros hijos, nuestros niños. Siento una profunda carga en mi interior por personas que tienen responsabilidades con niños pequeños. Padre Dios, te ruego, haz un milagro. Entra, Señor, activamente. También tengo una palabra para darte. Mantén tus ojos cerraditos, no te preocupes. Tengo una palabra para darle a otros. Tú que tienes abundancia, está listo. El Espíritu Santo te va a hablar de personas a las cuales vas a tener que ayudar. Dios lo va a hacer, no te preocupes. No es nada más, no es nadie más. Ni siquiera te digo que vamos a hacer un plan nosotros acá. No, Dios te va a hablar a ti que tienes abundancia en este mes, a ti que no te falta nada. Te va a hablar como a la mujer de Sunem, a la sunamita, y te va a decir también que construyas algo para alguien, quizá literalmente, quizá simplemente que puedas poner un mercado en la mesa de alguien, quizá que puedas compartir un peso o 1,000,000. Pero también el Espíritu Santo me está dejando ver que Dios va a hablar a muchos de los que gracias a Dios tienen abundancia. Y les va a decir, mira, esta es parte de la razón por la cual tienes abundancia. Necesito que ayudes a fulano o a fulana. Tú vas a hacer respuesta. Algunos de los que están aquí o los que están conectados conmigo van a hacer respuesta a problemas financieros de otros. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Gracias, Señor. Levanta tus manos a los cielos, por favor. Para terminar, déjame bendecirte como siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Te bendigo en el nombre del Señor. Nos vemos la semana que viene. Perdón. Antes de que se me vayan, no olviden coger este formulario al cierre. No olviden tener el formulario al cierre. No olviden las empanadas que hacen edificios. Y una oración más. Mañana hay una audiencia pública. Hay un proyecto de ley que estamos presentando la gente cristiana. Ese proyecto de ley es para que no obliguen a los niños a hacer lo que llaman transición de género o algo de esto, y tiene mucha oposición porque algunos que se oponen a Dios quieren manejar un proyecto llamado inconvertibles, que es una vez que a las personas heterosexuales las inducen o las manipulan para que transiten el camino de la transexualidad o el transgenerismo, que después no puedan retornar sin que sean penalizados por la ley. Es increíble esto.
Señor, ponemos en tus manos esta audiencia mañana. Rogamos que tus causas se levanten y que pongas tu temor en medio de toda esta gente, sobre todo de tanta gente malvada, Señor, que quiere destrozar a los niños en el nombre de falsas libertades. Bendecimos a los niños de Colombia y los proyectos correctos. Que la justicia resplandezca, la tuya es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetran mi herida y la cicatriza